Bueno, pues vamos a la lectura. Entonces, yo os propongo retomar desde la página anterior, desde la página 146, donde empieza el punto 2, el feminismo y el nuevo espíritu del capitalismo, para ver el argumento completo de Fraser, cómo respondió o con qué se encontró el movimiento emancipador feminista en los años 70, cuando hace su aparición la horda neoliberal que va a cooptar todos los puestos en la administración y en los estados. Entonces, página 146, el feminismo y el nuevo espíritu del capitalismo. Lorda, por favor, comienza tú la lectura. Al final, sin embargo, ese proyecto se quedó en gran medida mal logrado, víctima de fuerzas históricas más profundas que no fueron bien interpretadas en aquel momento. Perdona, Lorda, perdona. Sí, hemos empezado ahí, pero nos falta la introducción del capítulo. Lee desde el párrafo anterior. En resumen. Vale. En resumen, la segunda ola feminista asumió un proyecto político transformador basado en una interpretación más amplia de la justicia y en la crítica sistémica, de la sociedad capitalista. Las corrientes más avanzadas del movimiento consideraron que las suyas eran unas luchas multidimensionales, dirigidas simultáneamente contra la explotación económica, la jerarquía de estatus y el sometimiento político. Detente un momentito. Una crítica multidimensional dirigida contra la explotación económica, la jerarquía de estatus y el sometimiento político. Es decir, una crítica al sistema económico capitalista propio de la época del estado del bienestar, una crítica a la jerarquía de estatus que divide a ciudadanos explotables de ciudadanos expropiables, ¿no? Y una crítica al sometimiento político, tanto dentro como fuera, de estos estados imperialistas, que no nos olvidemos, buena parte de ese estado del bienestar se podía sostener o se sostenía en base a la expropiación en los entornos coloniales o imperialistas, ¿vale? El movimiento feminista de la época toma conciencia de que la lucha por la emancipación es una lucha de múltiples frentes, ¿no? Pero que no es cuestión de atacar uno a uno, sino que son todos los frentes al mismo tiempo los que deben ser discutidos y confrontados. Continúa, Lorda, por favor. El feminismo les parecía, además, parte de un proyecto emancipador más amplio en el que la lucha contra las injusticias de género estaba necesariamente ligada a la lucha contra el racismo, el imperialismo, la homofobia y el dominio de clase, todo lo cual exigía transformar las estructuras profundas de la sociedad capitalista. Adelante, Lorda. El feminismo y el nuevo espíritu del capitalismo. Al final, sin embargo, ese proyecto se quedó en gran medida mal logrado, víctima de fuerzas históricas más profundas que no fueron bien interpretadas en aquel momento. Con la ventaja que da la retrospectiva, vemos ahora que el ascenso de la segunda ola feminista coincidió con un cambio histórico en el carácter del capitalismo, de la variante organizada por el Estado, que acaba de analizarse al neoliberalismo, invirtiendo la fórmula anterior que pretendía usar la política para domesticar los mercados. Los partidarios de esta nueva forma de capitalismo proponían usar los mercados para domesticar la política. Este es el fondo, digamos, esta es la esencia del neoliberalismo, ¿no? El estado del bienestar pretendía domesticar los mercados por medio de la política, ¿no? Y la nueva corriente integrista del mercado va a proponer utilizar los mercados para domesticar la política. Esto, los movimientos emancipadores de la época no lo vieron venir. No lo vieron venir. Y cuando las críticas liberales atacaban el estado del bienestar, atacaban las jerarquías de estatus, atacaban
la organización política democrática, criticaban la burocracia, criticaban el clientelismo de los sistemas del bienestar. Los movimientos emancipadores decían, claro, es que es verdad, es que es verdad, es que estamos ante un estado opresivo. Y se produce una suerte de sinergia entre la demanda de emancipación de los movimientos progresistas y los objetivos de destrucción del aparato del estado del bienestar que intentaban poner en marcha los integristas del mercado. Continúa, Lorda, por favor. Desmantelando elementos claves del marco de Bretton Woods, eliminaron los controles del capital que habían permitido la dirección keynesiana de las economías nacionales. En lugar del dirigismo, promovieron la privatización y la liberalización. En lugar de prestaciones públicas y ciudadanía social, goteo y responsabilidad personal. En lugar de estados del bienestar y desarrollistas, el estado de la competencia escueto y mezquino. Probado en América Latina, este enfoque sirvió para guiar buena parte de la transición al capitalismo en Europa Oriental y Central. Aunque públicamente preconizado por Thatcher y Reagan, en el primer mundo solo se aplicó de manera gradual y desigual. En el tercer mundo, por el contrario, la neoliberalización se impuso a punta de deuda, como un programa forzoso de ajuste estructural que echó abajo todos los principios fundamentales del desarrollismo y obligó a los estados poscoloniales a transferir sus activos, abrir sus mercados y recortar el gasto social. ¿Qué ganaba el capitalismo mundial atacando de forma mortal los estados desarrollistas y los estados del bienestar del tercer mundo? Ganaba abaratar los costes de producción en el centro del sistema. Ganaba obtener materias primas y fuerza de trabajo mucho más barata para su producción en el primer mundo. Ganaba lo que Marx llama en El Capital plusvalor relativo. Aumentar las tasas de explotación por medio del abaratamiento de los recursos los recursos, las materias primas y la mano de obra que necesita los suministros industriales y sobre todo los suministros de consumo de la clase trabajadora en el primer mundo. Camisetas baratas, comida barata, televisores baratos, materiales baratos, con los cuales poder bajar los salarios de los trabajadores sin tener una revuelta social, ¿vale? O conteniendo una revuelta social. Continúa, Lorda, por favor. Curiosamente, la segunda ola feminista floreció en estas nuevas condiciones. Lo que había empezado como un movimiento contracultural radical pasaba ahora a convertirse en un fenómeno social de masas de base amplia, atrayendo partidarios de toda clase, etnia, nacionalidad e ideología política. Las ideas feministas penetraron en todos los resquicios de la vida social y transformaron la idea que todos los afectados tenían de sí mismos. El efecto no solo fue el de ampliar enormemente las filas de activistas, sino también remodelar las percepciones lógicas de la familia, el trabajo y la dignidad. Gracias, Lorda. Sara, continúa tú, por favor. ¿Fue mera coincidencia que la segunda ola feminista y el neoliberalismo prosperasen unidos? ¿O había una perversa y soterrada afinidad electiva entre ellos? Esta segunda posibilidad es herética y por supuesto, pero es peligroso no investigarla. Desde luego, el ascenso del neoliberalismo transformó drásticamente el terreno en el que operaba el feminismo de la segunda ola. La consecuencia, argumentaré aquí, fue la de resignificar los ideales feministas. Aspiraciones que tenían un claro impulso emancipador en el contexto del capitalismo organizado de Estado
asumían un significado mucho más ambiguo en la época neoliberal. Situados los estados del bienestar y desarrollistas bajo el ataque de los partidarios del libre mercado, las críticas feministas del economicismo, el androcentrismo, el estatismo y el westfalianismo asumieron una nueva valencia. Permítaseme aclarar esta dinámica de la resignificación volviendo a contemplar los 4 núcleos de la crítica feminista. Un momentito, Sara, fijaos lo que nos dice Fraser, ¿no? Dice, aspiraciones que tenían un claro impulso emancipador en el contexto del capitalismo del estado del bienestar, ahora asumían una significación mucho más ambigua, ¿no? Y nos dice ella, los ideales del feminismo y los ideales de los movimientos emancipadores en el neoliberalismo son resignificados. Y si veis la nota a pie de página, ella utiliza el término de resignificación, lo coge de Butler. ¿Vale? Recordemos lo que quería decir para Butler el carácter performativo del lenguaje, ¿no? El lenguaje no solamente designa, sino que crea el objeto. ¿Vale? Si yo soy capaz de utilizar con un sentido adecuado del lenguaje, no solamente designo, sino que delimito el objeto y lo lleno de contenido. Cosas que en el vocabulario, palabras que en el vocabulario feminista de la generación anterior tenían un significado emancipador, la misma palabra, ahora en el neoliberalismo va a tener otro significado, mucho más difuso, por supuesto, pero en el que el carácter emancipador va a pasar a un segundo plano. ¿Vale? Nos dice Fraser, situados los estados del bienestar bajo el ataque de los partidarios del libre mercado, las críticas feministas al economicismo, al androcentrismo, al estatismo y al westfalianismo adquieren una nueva valencia. Una crítica al economicismo, ¿no? Cuando las feministas decían lo personal es político, ¿no? O decían, oiga, que esto no se arregla solo con el salario familiar. El neoliberalismo dice, es verdad, es verdad. También están las vacaciones, el McDonald's, y por qué razón no van a tener las mujeres derecho a un salario también digno. ¿Cómo va a tener solamente el salario el cabeza de familia? Dividamos el salario de la familia por 2 o por 3, si es posible, ¿no? Y así pues contribuimos a la emancipación de nuestras ciudadanas, ¿no? De la misma manera que, claro, la consecuencia de esta asimilación de la lucha antieconomicista fue la precarización generalizada por medio de esta perversa resignificación del ideal antieconomicista. El androcentrismo, igual, ¿no? Sí, vamos a combatir contra el macho del salario familiar, ¿no? Y pero esto no quiere decir duplicar los ingresos de la familia, ¿vale? Lo que quiere decir es dividir los ingresos de la familia. De hecho, la semana pasada, cuando veíamos las gráficas de la evolución de la productividad y de las rentas de familia, veíamos cómo las rentas familiares se habían mantenido al precio del aumento de las horas de trabajo. Un aumento de horas de trabajo que aparece por la incorporación masiva de la mujer a los empleos. El precio de la hora unitaria cae, la familia aporta en su conjunto mayor cantidad de horas de trabajo que antes, pero ahora por los 2 proveedores. ¿Vale? Hemos precarizado a la familia y hemos dejado abandonados los cuidados en manos de una doble o triple carga a cuenta del trabajo de la mujer. Que la mujer se incorpora al trabajo, pero no deja sus tareas de cuidado y de reproducción que antes tenía asignadas.
Y luego debemos la crítica al estatismo, ¿no? Ese estatismo burocrático, tecnocrático, opresor, pues sí, oye, hay que eliminar la escuela pública, la sanidad pública, los ministerios, todos estos sistemas estatales que no son más que caldo de vagos y de opresores, porque ya sabéis que los funcionarios no hacen nada, no trabajan, no dan un golpe, que se vayan a trabajar a la privada y que se ganen la vida por mérito como cualquier otro trabajador, ¿no? Y de paso, pues nos cargamos a las asistentes sociales, a las maestras, a las abogadas, a las enfermeras, a las médicas, ¿no? Pues nos llevamos por delante todo el sistema de protección en nombre de la lucha contra la burocracia y la opresión del Estado administrativo. Y por último, la lucha contra el westfalianismo. Claro. ¿Cómo vamos a dejar que los estados nacionales regulen cosas tan importantes como el tráfico de capitales? Hombre, por favor. Necesitamos tribunales arbitrales y marcos de libre comercio, acuerdos de comercio como el GATT, como los acuerdos internacionales que garanticen que ningún estado opresor podrá poner en peligro a un sano e inocente capital allí donde esté. ¿Vale? Continúa, Sara, por favor. Vamos a ver en qué consistió esta resignificación. Una pregunta antes. Sí. Esto significa que mientras se estaba teorizando en esta segunda ola feminista, estaban dentro de este contexto de apogeo neoliberal, vamos a denominarlo así. Esto es lo que ella quiere indicar aquí, ¿no? Lo que ella quiere indicar es que en el momento en el que la teorización feminista está alcanzando su máximo grado, en ese momento también está implantándose un programa neoliberal de destrucción de todo el estado del bienestar propio de la posguerra. Eso se produce al mismo momento. Al mismo tiempo. ¿Vale? De hecho, que yo recuerde, Thatcher y Reagan creo que Thatcher es del 78, me suena, o cosas así, habría que mirar en la Wikipedia de en qué época esta mujer llega al gobierno, y Reagan pues año más, un año después o cosas así. Es decir, estamos hablando de finales de los 70, cuando el programa neoliberal se pone en marcha a toda velocidad, pero para que el programa neoliberal se ponga en marcha, esto estaba ya pensado y programado desde 10 años antes, desde los informes de la trilateral de principios de los 70. Esto no se pone... Del 79 al 90 fue primera ministra. 79 al 90, ¿no? ¿Y Reagan en qué año? También sería por ahí, ¿no? El 80 a lo mejor. No recuerdo como más tarde, pero como el... 80 o 82, a lo mejor. Del 81 al 89, sí, casi. Al 89, ¿vale? Sí. Pero Reagan y Thatcher no son los que inician el programa neoliberal. Son la expresión del programa neoliberal. De hecho, el programa neoliberal empezó formalmente con Chile, con el golpe de Estado de Pinochet, ¿no? que es donde se pone en marcha el gran laboratorio, ¿no? de estos miserables. María José, tienes el micro cortado. No, en el 73. Claro. 73, claro. En el 73. En el 71 se produce la crisis del petróleo, la salida de Norteamérica del sistema de convertibilidad del dólar en oro, y a partir de ahí viene todo el programa neoliberal que empieza en el 73. Recordemos que en el 73 la trilateral se pone en marcha, en el 75 se hace el informe sobre la democracia. El diagnóstico es que el problema que tenemos es que hay demasiada democracia, ¿vale? Esto es que no se puede aguantar. Y 4 años después tenemos a Thatcher en el gobierno.
Vamos, más claro es imposible tenerlo, ¿vale? No, es que Continuamos. me resultaba curioso porque estoy revisando algunas de las obras de estas denominadas feministas radicales de la segunda ola en Estados Unidos y son obras del 72 y del 73. Entonces, por eso lo Claro. he comentado. Lo que pasa es que estas feministas radicales del 72 o del 73 no tenían la visión de conjunto que les permitiera ver digamos, cuáles eran los planes a largo plazo que No, claro, tenían. ellas están teorizando o Sobre- intentando revolucionar, construir una teoría feminista sobre lo que ya tienen. No pueden tener más Claro. visión de pasado que el que ha transcurrido. No pueden ver en su Di- conjunto otra cuestión. Claro. Fíjate, voy a decir algo que no quiero que suene cruel, ¿vale? Porque desde la barrera los toros siempre se ven con mucha claridad, ¿vale? Estas feministas, igual que Habermas, estaban teorizando sobre un mundo que tenía ya la sentencia de muerte puesta. Y no lo sabían. Sí, ellas No, claro, creían, estaban intentando la lucha desde lo que ya había, no pensando que iba a claro, ir a peor. claro, Nadie intenta revolucionar algo para ir a peor. claro, ellas creían que estaban enfrentándose al Estado desarrollista y resulta que el Estado desarrollista ya estaba liquidado. Solo, solo que faltaba la extrema unción, ¿no? Que ya se le daría en la década del 80 y del 90, ¿no? Pero la planificación de destrucción del estado del bienestar es justamente en ese momento cuando empieza su desarrollo. Y ellas, lógicamente, ni lo sabían ni podían saberlo. Cuando un genio como Habermas hace su obra, resulta que su obra es la descripción de un mundo acabado. Y él creía que estaba haciendo el diagnóstico para cambiar el mundo pasado. No, el mundo que describe Habermas nunca existió. Esta es la tragedia, digamos, de la filosofía, de la teoría, de las luchas emancipadoras de la época, que estaban haciendo diagnósticos y haciendo planificaciones de cambio sobre un mundo que tenía la sentencia de muerte puesta. Claro, hoy es muy fácil decirlo. En esa época solamente lo sabían los de la trilateral, claro. Bueno, nosotros ahora tampoco sabemos bien hacia dónde vamos. Tenemos ni idea. Claro. O sea, aunque queramos, tampoco sabemos bien hacia... Así es. Pero yo con el feminismo veo una diferencia que no la veo con otros movimientos, y es que las luchas, la lucha que ha llevado a cabo el feminismo, la que llevó en la segunda ola y la actual, como que es una lucha permanente, porque en cualquier sociedad, en cualquier modelo de Estado que te encuentres, se plantean las mismas reivindicaciones. Con independencia del sistema, bueno, no es que hay ya no hay muchos sistemas económicos distintos, pero con independencia de los modelos políticos, de los modelos culturales, la lucha de las mujeres y las reivindicaciones son constantes y son las mismas. Entonces, en aquel mundo y en este. Entonces ahí tiene que haber, yo creo que hay algo que no es solo que ellas, yo creo que no es solo que no vieron, sino que no solo que no vieron sino que hay una lucha que sigue estando vigente. Por supuesto. Claro. Bueno, además que trataban de construir una teoría universal, precisamente porque la lucha es universal. O sea, es en este momento cuando surgen toda esta concepción desde dónde venimos, por qué nos encontramos en este momento y hacia dónde cada una de las autoras o del movimiento pueden proponer hacia dónde ir.
pero evidentemente no se puede saber lo que aún no ha sucedido. Y en la cuestión económica, yo creo que con más ahínco, porque la cuestión económica del sistema económico, no por cuestiones económicas exclusivamente a modo de matemáticas, sino del sistema económico que evidentemente afecta a la vida social, pues cada vez más. Y evidentemente con la incorporación, y esto sí que creo que se dio cuenta muy pronto el neoliberalismo, con la incorporación de la mujer al trabajo, se tuvo que reaccionar muy rápido para que se mantuviera la clase social en la situación de opresión que se seguía manteniendo para poder seguir manteniendo el sistema. Y eso no se podía. Entiendo yo que que ningún movimiento puede dar pasos más grandes de los que le permite su tiempo. Eso por supuesto. De todos modos, insisto en el carácter terminal del régimen sobre el que ellas están teorizando. Porque en la década del 70 hay algo más, que es lo que Nancy Fraser está quejándose, ¿vale? Está ocurriendo algo más. Y es que estas luchas feministas que han conseguido teorizar un ataque total a todo el sistema económico, cultural, androcéntrico, imperialista, ¿no? A partir de los años 70, como si la batalla esa estuviera ganada, empiezan a hacer hincapié en la nueva batalla de la diversidad. Y esa batalla de la diversidad, justa, necesaria, es la que el neoliberalismo va a aprovechar para hacer suya y desmontar las posibilidades de ataque, de resistencia de estos movimientos emancipadores, entre ellos el feminismo, contra el sistema económico. Entonces, dentro de todas las luchas del feminismo, el neoliberalismo va a potenciar toda la lucha identitaria, la que no cuestiona los derechos de propiedad, ni los derechos de explotación, ni el imperialismo, ¿no? Es decir, las luchas culturales y por la identidad van a encontrar un eco, un amplificador en el neoliberalismo que no van a encontrar las demandas sociales o las demandas de reivindicación, de redistribución, de igualdad, antiimperialistas, contra la opresión racial. Esas no, ahí no van a encontrar eco, las otras sí. Las otras sí. En la mayoría, bueno, ahora he escuchado ya por diversos canales que se habla de una capacidad, igual que el capitalismo tiene esa capacidad de devorar por donde pasa, ¿no? para su propio interés, el neoliberalismo, y en este caso hablando de feminismo, el patriarcado, muta hacia lo que realmente le resulta de su interés para seguir manteniendo el privilegio. Entonces, sí, claro, lo que pasa es que entiendo que durante esta década de los 70 es cuando se intentaba construir esa teoría. Y construir una teoría solamente puedes partir del pasado y de tu tiempo actual. Que se sea más o menos ingenuo en las propuestas o que efectivamente sean fallidas porque ya estaba tocado de muerte, yo entiendo que quien escribe en ese instante no lo puede saber. No lo puedes saber, no, en absoluto, en absoluto. Y en esa época hubo teorizando ya no solamente filósofos filósofos y filósofas de primer rango, sino que en la acción política hubo gente de primer nivel, que ya quisiéramos hoy tener la mitad de la gente que teníamos en la calle en esa época, en la calle, en la universidad, en la prensa, ¿no? Con un elemento para las feministas muy importante, y es que siempre ha habido una voluntad de ocultación clara y de que muchas de sus obras no salieran a la luz o que se quedaran en un ámbito más o menos local, aunque fueran más o menos conocidas. O sea, que obras muy importantes no se tenga conocimiento por parte de personas que sí que estamos interesadas y nos enteremos al cabo de tropecientos años,
es denotativo de lo que pasa, no es que seamos más o menos ignorantes, sino que no nos llega. Que nos llega. Claro, claro, claro. Sí, eso es llamativo, ¿eh? Lo que acabas de decir es llamativo. Fíjate que, por ejemplo, El segundo sexo fue una obra que hizo época y que fue, pues, de divulgación universal rápida e inmediatamente, ¿no? No, sin embargo, las obras de las teóricas del feminismo de la década del 70 y de ahí en adelante, ya la cosa empieza a tener sus problemas, ¿no? Es como que... ahora mismo, pues obras que son muy, muy importantes, hay una edición en castellano, no se ha vuelto a reeditar, Claro, o solamente están en inglés, claro. o Sí, artículos de gran relevancia dentro del movimiento igual, y eso en 2022. En 2022, claro. Sí, eso es llamativo, ¿no? Es decir, que una obra tan imponente como El segundo sexo esté traducida pero claro, es que El segundo sexo no me acuerdo cuándo se escribió, fue en 1950, ¿puede ser? 50 y algo, sí. Y creo que se publicó en el 50. Claro, está El claro 49. que... 49. Está 49, sí. claro que el capitalismo todavía no había puesto en marcha la maquinaria de ocultación, digamos, de ciertas obras, ¿no? Es decir, y cosas como esa, pues son divulgadas ampliamente y traducidas a todos los idiomas de forma inmediata. Y mira que es un tocho, ¿eh? Es un tocho cosas... Aún así, por ejemplo, ¿no? se quejaban muchas de las teóricas de la segunda ola de Estados Unidos que les llegó la obra como en tomos. Sí. O sea, que no les llegó en su conjunto y que se fueron enterando como en fascículos. Vamos. Efectivamente, llegó en trozos, llegó en trozos, sí. Y a veces hasta en trozos corrompidos, además, sí. Bueno, ¿continúo? Sí, por favor, adelante. Vamos a ver esta resignificación, qué forma tomó. El antieconomicismo feminista resignificado. El ascenso del neoliberalismo coincidió con una gran alteración en la cultura política de las sociedades capitalistas. En este periodo, las exigencias de justicia se expresaron cada vez más como reivindicaciones para que se reconociesen la identidad y la diferencia. Este cambio de la redistribución al reconocimiento fue acompañado por fuertes presiones para transformar el feminismo de la segunda ola en una variante de las políticas de identidad. Una variante progresista sin duda, pero que tendía no obstante a ampliar en exceso la crítica de la cultura al tiempo que restaba importancia a la crítica de la economía política. En la práctica se tendió a subordinar las luchas socioeconómicas a las luchas por el reconocimiento, mientras que en los sectores académicos la teoría cultural feminista empezó a eclipsar a la teoría social feminista. Lo que había empezado como un correctivo necesario al economicismo evolucionó con el tiempo a un culturalismo igualmente tendencioso. Así, en lugar de llegar a un paradigma más amplio y rico que pudiera abarcar la redistribución y el reconocimiento, las feministas de la segunda ola cambiaron de hecho un paradigma truncado por otro. El momento además no podía ser peor. El cambio al reconocimiento encajaba muy claramente con un neoliberalismo ascendente que no quería más que reprimir cualquier recuerdo del igualitarismo social. Así, las feministas absolutizaron la crítica a la cultura precisamente en el momento en el que las circunstancias exigían redoblar la atención a la crítica de la economía política. A medida que la crítica se dividía, además, la corriente cultural no solo se desgajó de la corriente económica, sino también de la crítica al capitalismo que previamente las había integrado. Desligadas de la crítica al capitalismo y dispuestas para articulaciones alternativas, estas corrientes podían ser atraídas hacia lo que Hester Einstein ha denominado una relación peligrosa con el neoliberalismo. ¿Vale? Sí, Bueno, yo creo que aquí ella no es muy justa, pero en fin. Sí, porque muchas de las críticas que las feministas hacen es precisamente la separación que han tenido siempre los movimientos de izquierdas para con ellas. Primero está la lucha de clases y después ya abordaremos tu problema. Y eso fue la
para mí, bueno, entiendo que debió de ser el pistoletazo de salida que permitió que mucha parte de este movimiento se desligara de los movimientos anticapitalistas o que pretendían evidentemente un estado del bienestar social mucho más amplio, porque hay verdaderas brutalidades dichas por señores de izquierdas que siguen vigentes a día de hoy y que nada tienen que ver con una lucha igualitaria en un estado del bienestar igualitario. Totalmente, totalmente. Nancy Fraser creo que además recoge esa preocupación tuya, ¿no? Digamos, lo que ella está diciendo no es que la lucha se volvió injustamente culturalista, sino que se abandonó la lucha por la economía política en el peor momento que podía hacerse, que era cuando el neoliberalismo estaba preparando su ataque a las estructuras del estado del bienestar, ¿no? ¿Qué es lo que ella hubiera deseado? Y además creo que lo dice en la página al inicio, ¿no? En la página anterior, que con la ventaja que da la retrospectiva, con la ventaja que da mirar las cosas a 40 o 50 años de distancia, claro, hoy todo se ve muy claro. En ese momento, de claro no había nada. Y la lucha por la identidad y por el reconocimiento era una lucha necesaria en un momento en el que el machismo estaba también metido hasta la médula dentro de la izquierda. Sí, pero es que en este mismo momento también surge precisamente esa vertiente feminista liberal, o que se hace llamar liberal, ¿no? Que lo que promulga es precisamente todo ese individualismo exacerbado y esta mujer o supermujer que puede con todo. Claro. Y que en ese nivel está en una posición de igualdad respecto del hombre. Pero es que todo surge en el mismo momento, todo Claro. surge en la misma década, pero atribuirlo solamente a que el movimiento feminista fue el que abandonó esa lucha por la igualdad social me parece un poco reduccionista. Perdona, si me permitís una cosa que se me estaba ocurriendo todo el rato con este comentario. No creo que diga que, bueno, está diciendo que se puso el énfasis en la crítica cultural, y creo que igual os parecerá banal, pero yo creo que igual no es tan casual. Fue justamente en estos años, en los 80, más bien en los 90, cuando se popularizaron aquí los estudios como tal, es decir, la gente no hacía otro tipo de estudios académicos que antes no existían, es decir, supongo que las académicas feministas venían pues no sé si habían hecho económicas o más bien filosofía, que daba una visión como más amplia, es decir, que igual la gente no había leído cosas de teoría económica, yo por ejemplo, sino más bien, bueno, un poco la cultura general que puedes tener, ¿no? Sí que sabes quién es Karl Marx, pero no te has puesto a... Y si os fijáis, todas estas grandes críticas, como que hacen una crítica de género del marxismo, la Federici y todo, y gente así, ya son unas señoras mayores, ¿no? O sea que igual el tipo de cambio de estudios ha hecho pues, que ese tipo de academia, que sea de la academia feminista a partir de los 90, ha puesto el énfasis en otras cosas. No creo que esté diciendo que ha pasado de la crítica económica, sino que, bueno, eran otro tipo de académicas que no eran las como antes. Y también otra cosa es que sepáis que hay mucho feminismo hoy en día, más interseccional, que yo creo que aquí se está mencionando, y que es una cosa, por supuesto, necesaria y positiva, de la misma manera que estamos aquí comentando muchas veces que no se puede ser... yo qué sé, no se puede estar en la lucha de clases de 7 a 8 y luego en el feminismo de 8 a 9, que todos a la vez, ¿no?
pero que hay mucha crítica a esta concepción de las olas y tal. Muchas mujeres dicen que es un concepto muy, muy eurocéntrico. Y yo creo que las dos cosas están bien, ¿eh? O sea, que es verdad que es un poco como que hablamos como si el feminismo solo existiera en Europa o en Estados Unidos y tal, y mucha gente dice, no, es que hay muchas feministas igual en otras culturas de antes, a lo mejor no en una forma así publicada y oficial y tal, pero que parece como que las mujeres blancas nos hayamos inventado ¿no? la revolución y igual había sus maneras de enfrentarse al patriarcado en cada sitio diferentes, ¿no? Y también hoy en día son más estudiadas y reconocidas, pero hay mucho feminismo, muchas teóricas muy, muy importantes en africanas y el feminismo islámico también es muy importante, y en América Latina, ¿no? Muchas, bueno, en fin, ya está. Ya Sí, en el mundo un poco para indígena. ampliar. No, y además una cosa, Eva, que está muy bien la aportación que has hecho, creo, porque cada uno, desde su entorno cultural y desde su entorno económico y político, hace lo que puede, ¿eh? Sí. Y no valen las recetas. La receta de una italiana de 2022 no vale para una peruana de 2015. No vale, ¿eh? Cada uno tiene que hacer con lo que hay lo que puede, ¿no? Y cada marco es un marco que requiere una estrategia y una conceptualización que a veces es muy diferente. Una mujer musulmana que quiera plantar cara a las condiciones de sumisión en las que vive, pues evidentemente no puede utilizar el marco, no le sirve, no es que no lo pueda utilizar, es que no le sirve el marco probablemente que tenga una española o una italiana o una norteamericana de 2022. No le sirve. Necesita Bueno, hacer porque también hace críticas simultáneamente al marco colonial, que a veces sin ser conscientes también las mujeres blancas que nos creemos feministas, yo lo digo como unas críticas que se hacen. Yo a mí a veces, por ejemplo, igual que os digo esto, yo a veces me he discutido con gente que, bueno, parece que que Simone de Beauvoir era racista y era eurocéntrica, no sé qué. Digo, a ver, es que estamos hablando en un contexto, ¿no? Bueno, yo tengo siempre la habilidad de discutirme con todo el mundo. Igual que la moda esta de que Freud era tan misógino, así que, bueno, a ver, tienes que ponerlo en su momento y leértelo, ¿no? Porque hay unas críticas que dices, pero estáis diciendo unas chorradas que es porque no la habéis leído. Sobre todo hay que leer, Sí, bueno, o por lo menos enterarse un poco de qué va, ¿no? Porque es como que... Bueno, y un poco yo pienso que está bien coger, bueno, lo mejor de cada casa, pero me he perdido un trocito porque he tenido que ir a abrirle la puerta a un señor, disculpadme, de la conversación. Pero o sea, es una obra fantástica y más en su momento, Simone de Beauvoir. Claro que igual pues la interseccionalidad ella ni la pensaba en ese momento, ¿no? Normal, o sea, lo que estamos diciendo todo el rato, que a toro pasado, pues es muy, muy fácil, ¿no? No, pero yo me refería a que ella está hablando de las feministas de segunda ola, que entiendo que las ubica dentro de la década de los 70. Las obras a las que me estoy refiriendo, que las he conocido hace 15 días, o sea, esto es así, ¿vale? Son del 72, no las he leído, por descontado, no me puedo leer 2 tratados del palo que estoy hablando, y en concreto creo que una se llama La dialéctica de la sexualidad, la otra La política sexual, son de Kate Millett y son de Firestone, y son ambas 2 obras del 72, y sí que estudian ambas 2, tienen un apartado muy amplio, sobre todo de la teoría de Marx y también abundando de la teoría de Engels. Casi todas abordan una parte de antropología
y la mayoría también abordan una parte de freudianismo o lo que ellas entienden que es, esas son como o anteriores. cómo se lo pueden Anteriores. averiguar. Son auténticos tratados, no son obras, no son artículos, son auténticos tratados. Y de eso no se tiene, ni se tiene conocimiento, y surgen en ese momento, construyen una parte importante, entiendo que de la teoría feminista, y sí se desligan efectivamente de los movimientos anticapitalistas o que ellas denominan la ola de la nueva izquierda, porque han sido muy criticadas y de hecho a muchas de ellas directamente las tiraron. Entonces creo que en eso no está siendo especialmente justa, no porque digo Nancy Fraser porque ella sí que está escribiendo desde este momento, no que no lo contemple. Entiendo que estas teóricas sí lo contemplaron, de hecho ahí están sus escritos, pero ni tuvieron la repercusión ni tuvieron la visión, evidentemente. Yo creo que Kate Millett sí que tiene repercusiones. Sí, sobre todo el libro que has comentado, Política Sexual, es un imprescindible. Y de Beauvoir sí que quería comentaros una cosa, en el tema de que si eres racista, porque a Beauvoir parece ser que era de todo, era pederasta, era racista, era yo qué sé qué. Y nos olvidamos muchísimo de la época que vivió y sobre todo de la época que escribió El Segundo Sexo. O sea, El Segundo Sexo lo escribió en plena posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Sí. O sea, la gente estaría todavía curando sus heridas. Y la señora un día se sentó y dijo, a mí no me ha condicionado ser mujer. Y luego se dio cuenta de que sí, y por eso vino El Segundo Sexo. Porque ella lo que quería era escribir unas memorias, que tardó 10 años después en escribirlas. Y la gente se olvida de eso y a mí me da mucha rabia. Y digo, no saquéis a la gente de su contexto. Igual que no podemos sacar a la gente de su contexto cultural, como habéis comentado muy bien Eva y Jorge, tampoco podemos sacarlo de su contexto histórico. Porque es que pierden todo. Entonces a mí lo de Simone de Beauvoir sí que me cabrea mucho. Yo siempre, la he visto que la han tirado por tierra, pisoteado muchas veces, y yo digo, dejarla tranquila, vivió y escribió en esos años. Por favor, no me la saquéis de ahí, no vivió en el 2022, ni en el siglo XIX, vivió, esta señora vivió 2 guerras. La nació en 1909, vivió la primera muy pequeña, pero la segunda sí que se la comió entera. Yo qué sé. Ella vivía muy bien porque pertenecía a una clase bastante bien. De hecho, ni siquiera se dio cuenta de que ser mujer acondicionada, que eso ya lo dice todo. Entonces, pues eso, que quería decirlo, que nos olvidamos muchísimas veces de esos detalles que parecen pequeños, pero para mí son súper importantes antes de ponerte a leer una obra de cualquiera. De todos modos, El Segundo Sexo misma sigue teniendo una vigencia abrumadora. Sí. Está desfasado en algunas cosas, como es normal, porque claro, en el tema de la antropología hemos ido avanzando, en el tema de la historia hemos ido avanzando, y ella no lo pudo saber, pero sí que está muy vigente, sí. Y yo creo que debería ser un libro leído obligatorio. Sí, un libro de instituto, sí. Libro de instituto. Muy bien, continuemos. Sara, que parece que no quieres leer hoy. El antiandrocentrismo feminista resignificado. Solo era cuestión de tiempo, por lo tanto, que el neoliberalismo resignificase la crítica feminista del androcentrismo. Para explicar cómo propongo adaptar un argumento presentado por Luc Boltanski y Yves Chiapello. En su importante libro Le Nouvel Esprit du Capitalisme, discúlpame Marie, porque yo estos autores sostienen que el capitalismo se rehace periódicamente a sí mismo en momentos de ruptura histórica, en parte recuperando corrientes de críticas dirigidas contra él. Este concepto es el que tenemos que coger, ¿vale? Es decir, el capitalismo se rehace, tiene la virtud de coger parte de las críticas que se dirigen contra él para reformularse y revitalizarse de otra manera, ¿no? Adelante, Sara. En dichos momentos, elementos de la crítica anticapitalista se resignifican para legitimar una forma nueva y emergente de capitalismo que, por lo tanto, se ve dotado con un mayor significado moral necesario para motivar a las nuevas generaciones a respaldar el trabajo inherentemente absurdo de la acumulación indefinida. Para Boltanski y Chiapello,
el nuevo espíritu que ha servido para legitimar el flexible capitalismo neoliberal de nuestro tiempo surgió de la crítica artista de la nueva izquierda al capitalismo organizado de Estado, que denunciaba el gris conformismo de la cultura corporativa. Fue en los acentos de mayo del 68, afirman, donde los teóricos de la gestión neoliberales propusieron un nuevo capitalismo conexionista de proyecto en el que las rígidas jerarquías organizativas dieran paso a equipos horizontales y redes flexibles y liberasen así la creatividad individual. El resultado fue una nueva narrativa del capitalismo con consecuencias en el mundo real, una narrativa que envolvió a las nuevas empresas tecnológicas de Silicon Valley y que hoy se encuentra su más pura expresión en los valores de Google. Yo comprendo que cuando uno lee estas cosas uno le puede poner mil pegas y mil objeciones, ¿no? al planteamiento, ¿no? Pero cuando hablamos de que el neoliberalismo es capaz de reinterpretar las rígidas jerarquías organizativas para dar paso a los equipos horizontales y redes flexibles, si eliminamos los eufemismos, de lo que se trata es de eliminar la estructura sindical. ¿Vale? Sindicato horizontal. Claro, claro. Se trata de eliminar el modelo fordista de producción, pasar al modelo toyotista, desmontar el concepto de fábrica y transformar a las unidades de producción en modernos emprendedores autoexplotados, ¿sí? En la que ahora los trabajadores se juntan de a 4 en pequeños garajes y van suministrando a la cadena de montaje los distintos productos que van produciendo cada uno por su cuenta y de forma aislada. La estructura sindical te la has llevado por delante, ¿vale? Y has conseguido no solamente abaratar costes, reduciendo instalaciones y reduciendo organización industrial, sino que has desmontado la oposición al sistema de explotación. Es verdad que la estructura anterior de la fábrica era un infierno de explotación laboral. Es verdad que la organización sindical era jerárquica, mafiosa, opresiva y machista. Sí, pero lo que intentaba el neoliberalismo no era liberalizar a los trabajadores y darles mayor igualdad. Lo que pretendía el neoliberalismo era desmontar el sistema de oposición que esa estructura organizativa de fábrica y sindical le plantaba en el modelo anterior. Cuando el neoliberalismo adopta esta crítica al estado del bienestar y al modelo fordista de organización y al modelo centralizado sindical y político, lo está haciendo para conseguir aumentar su tasa de explotación y para conseguir disminuir la oposición a esa explotación. ¿Era lo que querían los sindicalistas y los movimientos emancipadores? No. Pero ese discurso es el que es capaz de resignificar el neoliberalismo y utilizarlo en su propio beneficio. Continúa la lectura, Pilar. Ahora que me he calentado, con lo del Silicon Valley. Sí. El argumento de Boltanski y Chiapello es original y profundo. Sin embargo, al no tener en cuenta el género, no capta todo el carácter del espíritu del capitalismo neoliberal. Ciertamente ese espíritu incluye una narrativa masculinista del individuo libre, sin trabas, automodelado, que ellos describen muy bien. Pero el capitalismo neoliberal se relaciona tanto con Walmart, las maquiladoras y el microcrédito como con Silicon Valley y Google. Y sus trabajadores indispensables son desproporcionadamente mujeres. No solo mujeres jóvenes y solteras, sino también casadas y con hijos. No solo mujeres racializadas, sino también mujeres prácticamente de todas las nacionalidades y etnias.
Como tales, las mujeres han entrado en tromba en los mercados de trabajo de todo el mundo. La consecuencia ha sido la de menoscabar de una vez por todas el ideal de salario familiar que el capitalismo organizado de Estado propugnaba. En el capitalismo neoliberal desorganizado, ese ideal se ha sustituido por la norma de la familia con 2 perceptores de salario. Me gusta la metáfora, ¿no?, que usa, ¿no? Dice, hemos sustituido el capitalismo de Estado organizado por el capitalismo desorganizado, ¿no? Adelante, Sí. Pilar. Cuanto más desorganizado, más difícil de acotar y de vigilar. Claro, más difícil de vigilar. Muy buena expresión, ¿vale? Sí. Adelante. Todo se diluye. Todo se diluye. No importa que la realidad que subyace al nuevo ideal sean los niveles salariales deprimidos, la caída de la seguridad en el trabajo, el descenso del nivel de vida, un fuerte aumento del número de horas trabajadas a cambio del salario por familia, la exacerbación del doble turno, ahora a menudo triple o cuádruple, y el aumento de los hogares en los que la cabeza de familia es una mujer. El capitalismo desorganizado saca peras del olmo elaborando una nueva narrativa del avance femenino y la justicia de género. Está inspirada, la Nancy, o la traductora, no sé. Sí. Yo propongo pagarle una paella a Nancy Fraser. Yo invito a la bebida, así que este Venga. párrafo no tiene porque no nos desperdicio. lanzamos, porque no nos lanzamos, igual nos aceptaba la invitación. No creo que haya mucha gente tan entusiasta como vosotras haciendo una lectura de línea a línea de un libro de ella, por ahí. Así que yo creo que si la llamáis para una paella, yo creo que lo mismo hasta se coge el avión y se viene. Por inquietante que pueda parecer, sugiero que el feminismo de la segunda ola ha aportado involuntariamente un ingrediente clave del nuevo espíritu del neoliberalismo. No te enfades, Sara. Nuestra crítica al salario familiar proporciona ahora buena parte de la narrativa que inviste el capitalismo flexible de un significado más elevado y de un argumento moral. Dotando a sus luchas diarias de un significado ético, la narrativa feminista atrae a las mujeres de ambos extremos del espectro social. En un extremo, los cuadros femeninos de las clases medias profesionales, decididas a romper el techo de cristal. En el otro, las temporeras, las trabajadoras a tiempo parcial, las empleadas de servicios con bajos salarios, las empleadas domésticas, las trabajadoras del sexo, las migrantes, las maquiladoras y las solicitantes de microcréditos, que no solo buscan rentas y seguridad material, sino también dignidad, superación personal y liberación de la autoridad tradicional. La serie esta que echaron el año pasado, la de Maid, la asistenta creo que se llamaba. La asistenta, sí. Asistenta. O cosas para limpiar también se llama. Sí, o cosas para limpiar, según la traducción que hubiera. Creo que muestra muy bien esto que está expresando aquí Nancy Fraser, ¿no? Esa muchacha, su posibilidad de emancipación, fijaos cómo ella cae en la serie, la serie nos muestra cómo ella cae en una espiral de indignidad cuando queda en manos del salario familiar del pobre desgraciado que tiene por marido, ¿no? Que es otra víctima, ¿no? Ese pobre tipo es otra víctima, ¿no? del tema. Pero es una víctima que se apoya en la opresión, digamos, intenta salvar su dignidad repercutiendo su miseria sobre esta pobre muchacha que tiene al lado, ¿no? Entonces, claro, la única posibilidad que tiene esta muchacha de salir de esa espiral es la precariedad laboral. Esto es lo perverso, lo terrible, ¿no? del neoliberalismo, que la única salida que ofrece a muchas mujeres es la precariedad laboral, para poder independizarse al menos del sojuzgamiento del macho borracho o violento que le puede tocar en suerte al lado. Por eso, el resultado de muchas de estas situaciones es la familia monoparental,
en la que al final la mujer dice, mira, si voy a estar precarizada, por lo menos sola, que mal acompañada, ¿no? Es decir, alrededor. Entonces, claro, hemos sustituido, o digamos, el neoliberalismo ha conseguido sustituir el ataque al modelo opresivo del salario familiar, ¿no?, por una situación de precarización extrema de ambos progenitores y sobre todo de la descendencia. Eso en el extremo, digamos, de los explotados, ¿no? Y luego es un discurso que ha calado muy bien, claro, en la mujer de clase media, que también encuentra su emancipación del modelo familiar tradicional por medio del intento de la ruptura del techo de cristal, este feminismo liberal, ¿no?, del que hablabais antes, ¿no? Entonces vemos cómo el neoliberalismo ha sido capaz de coger esa demanda y transformarla de manera perversa, aumentando la precarización y la doble carga de la mujer en ambos extremos, porque la mujer liberal tampoco se emancipa de la doble carga, ¿no? La responsabilidad de los cuidados, los niños, etcétera, etcétera, siguen sobre ella, salvo que sea capaz de subcontratar, ¿no?, y de derivar en un tercero racializado el... Pero estéticamente queda mucho mejor. Claro, claro. Hay un chiste de Mafalda que luego os lo voy a cargar al respecto, ¿no?, que le dice Susanita le dice Susanita a Mafalda que su objetivo en la vida es ser una profesional independiente, ¿no? Y le dice Mafalda, dice, pero ¿cómo vas a ser una profesional independiente si luego al final vas a seguir trabajando en la casa, ¿no?, de una manera o de otra? Y dice, bueno, pero es que una puede ser una profesional independiente, pero con estatus, ¿no?, que no es lo mismo. Que no es lo mismo que ser una limpiadora solo, ¿no? Es decir, además soy profesional, ¿no? Le dice, una mujer con estatus, ¿no? Que, oye, el estatus también cuenta, ¿no?, en todo esto. Bueno, pues ahí vemos el neoliberalismo cómo es capaz de pervertirlo, ¿no? Es la crítica que está haciendo Nancy, ¿no?, a esto. Adelante, Pilar, continúa. En ambos extremos, el sueño de la emancipación de las mujeres va atado al motor de la acumulación capitalista. Así, la crítica del feminismo de la segunda ola al salario familiar ha disfrutado de una perversa continuación. En otro tiempo, pieza fundamental del análisis radical sobre el androcentrismo del capitalismo, sirve hoy para intensificar la valorización del trabajo asalariado del capitalismo. Gracias, Pilar. Eva, continúa tú. El antiestatismo. El antiestatismo feminista resignificado. El neoliberalismo también ha resignificado el antiestatismo del periodo anterior, convirtiéndolo en una ayuda para los planes destinados a reducir la acción del Estado tout court. En el nuevo clima, parecía no haber más que un paso entre la crítica de la segunda ola feminista al paternalismo del Estado social y la crítica de Thatcher contra el Estado niñera. Ciertamente, esa fue la experiencia en Estados Unidos, donde las feministas contemplaron impotentes cómo Bill Clinton transformaba la matizada crítica que ellas hacían de un sistema de asistencia sexista y estigmatizador en un plan para, entre comillas, acabar con el estado del bienestar tal y como lo conocemos, que abolió el derecho federal al subsidio por bajos ingresos. En las antiguas colonias, por su parte, la crítica al androcentrismo del Estado desarrollista se transformó en entusiasmo por las ONG, que emergieron por todas partes para cubrir el vacío dejado por los estados cada vez más reducidos. Ciertamente, las mejores de estas organizaciones proporcionaban a poblaciones privadas de servicios públicos la ayuda que con tanta urgencia necesitaban. A menudo el efecto fue el de despolitizar los grupos locales
y desviar sus agendas hacia direcciones favorecidas por los financiadores del primer mundo. Por su propia naturaleza de cubrir deficiencias y vacíos, además, la acción de las ONG no ayudaba mucho a cuestionar el enorme retroceso de la provisión pública, ni a construir un apoyo político para la acción estatal receptiva. Fijaos que cuánta perversión, ¿no? Uh-huh. Es que el auge de las ONGs, lo único que vino fue a dar legitimidad al abandono de la política pública por parte de todos estos estados. Y estos estados ahora lo que reclamaban eran ayuda a través de los fondos de desarrollo de los países centrales. Entonces resulta que los países centrales, fijaos qué perversión tiene el sistema, los países centrales se aprovechan de la explotación de los recursos y la mano de obra de estos países empobrecidos y a cambio le envían las ONGs y los programas de desarrollo para paliar a través de las ONGs lo que los propios estados han renunciado a resolver, que son pues, la educación, el agua, los suministros de medicamentos, ¿no? Todo donde los estados han abandonado su función, los estados del centro, los estados capitalistas, los resuelven por medio de las ONG. ¿Y quiénes financian esas ONGs? Los socialbienpensantes de los estados capitalistas del centro. Es la perversión llevada al extremo absoluto, ¿no? Es decir, desmontamos, precarizamos, explotamos, expropiamos y luego además con la parte más progresista de la ciudadanía de los países capitalistas financiamos los proyectos de subvención para evitar que esa gente caiga en el círculo más grotesco de pobreza y de miseria. Negocio redondo. Lo miremos como lo miremos. ¿Vale? Continúa, por favor. La explosión del microcrédito ilustra el dilema. Contraponiendo los valores feministas de asunción de poder y participación desde abajo a la burocracia inductora de pasividad del estatismo jerárquico, los arquitectos de estos proyectos han diseñado una síntesis innovadora de la autoayuda individual y la formación de redes comunitarias, la supervisión por parte de las ONG y los mecanismos de mercado. Todo ello con el objetivo de combatir la pobreza y el sometimiento de género de las mujeres. Vosotros sabéis que Francia, los franceses, como lo tienen todo tabulado y hacen de todo una hoja de cálculo, nos permiten conocer muy bien cómo funcionan estas cosas de las ONGs. Vosotros sabéis que en Francia tienen tabulado que de cada euro que se invierte en proyectos de ayuda al desarrollo, ¿sabéis cuánto llega al destinatario final? 20 céntimos. 20 céntimos. ¿Vale? Sí, de cada euro, 20 céntimos es lo que llega al... Todo lo demás se queda en lo que se llama el marco lógico, que es la hoja de cálculo con la que se justifica la inversión. ¿Vale? Fijaos si ese euro se aplicara en políticas de desarrollo por el Estado receptor. Llegaría, bueno, pues, hombre, vosotros diríais, no, se lo van a quedar las burocracias de la administración del Estado receptor. Bueno, sí, pero las burocracias también comen, ¿eh? ¿Vale? Cuando decimos que de cada euro 80 se quedan en la gestión, se quedan en Europa en la gestión de la ONG. ¿Vale? Es terrible, ¿eh? Cómo se dilapida el esfuerzo en estas ONGs. Continúa, por favor, Eva. ¿Estaba aquí los resultados? Sí.
Los resultados hasta el momento incluyen una enorme cifra de devolución de préstamos y pruebas anecdóticas de vidas transformadas. Lo que se ha ocultado, sin embargo, en el alborozo feminista que rodea a estos proyectos es una inquietante coincidencia. El microcrédito ha florecido al mismo tiempo que los estados han abandonado los esfuerzos macroestructurales de lucha contra la pobreza. Esfuerzos que el préstamo a pequeña escala no puede ni mucho menos sustituir. También en este caso, la crítica feminista al paternalismo burocrático ha sido recuperada por el neoliberalismo. Una perspectiva destinada originalmente a transformar el poder estatal en vehículo para dar soberanía a los ciudadanos y para la justicia social, se usa ahora para legitimar la mercantilización y la reducción del Estado. ¿Tú quieres favorecer a todas estas familias? Dales un crédito, ¿no? Dales un crédito que lo gestione una organización de desarrollo, una ONG, que lo controle, y así, pues oye, pues que la gente se esfuerce, porque hay que darles, como dice las ONGs, hay que darles la caña de pescar, no el pescado, ¿vale? Esto no se arreglaba ni a latigazos, ¿vale? Todo el funcionamiento de todo este sistema perverso de ONGs. Pero es que además el argumento es aún peor, porque siempre te llama la atención, a mí siempre me callaban, y además cuesta mucho de hablar en estas circunstancias, y bueno, y entre tanto, ¿qué? La gente se muere. Sí. ¿Qué quieres? ¿No hacer nada? ¿Es mejor esto que nada? ¿Es mejor...? La crítica a esto es especialmente dura, porque es en este momento no darle ningún tipo de recurso a cambio de una superestructura mayor que siempre va a requerir de mucho más esfuerzo teórico y desde luego de un esfuerzo material que tú individualmente no puedes proporcionar. Es mucho más fácil pedirle a cualquier persona 5 euros que luche en un marco teórico contra un sistema. Y sobre todo porque la mayor perversión de todo esto pasa porque todas estas ONGs funcionan para tapar o para solventar los graves problemas que ha presentado la precariedad, pero no en dar solución a esa precariedad. No, por eso ellos te dicen darles una salida en este momento ahora. Claro. Para que sobrevivan, sí. no en el futuro. Claro, la solución de la crisis humanitaria pasa por corregir las causas estructurales por las cuales se produjo la crisis humanitaria. Pero eso es una decisión política que no se va a adoptar, porque además la ONG te dice siempre que ellos no están para hacer política. La política, además, en el momento en el que se significan políticamente hablando, pierden. Se quedan fuera. Es decir, la ONG está solamente para cubrir a donde el Estado no ha llegado. Claro, la salida para evitar la crisis humanitaria es generar las condiciones estructurales que impidan que ante un nuevo acontecimiento, no sé, natural o político, ¿no? Vuelva a producirse la crisis humanitaria. Pero eso es una solución política que implicaría atender a las causas de la crisis, no a las consecuencias. Y también el concepto de entender las crisis humanitarias como si fueran catástrofes temporales. Claro. Y la crisis humanitaria no es temporal. La crisis humanitaria se ha producido porque existen unas condiciones estructurales de partida que han sido generadas por el capitalismo y por nosotros, por nuestros países, ¿no?, de origen. Bueno, nos han dado las 9, compañeras, y nos hemos quedado, lo siento, Inma, en el westfalianismo. Así que si queréis, el miércoles que viene retomamos el westfalianismo desde aquí. Así que, por favor, leeros el capítulo y terminamos el capítulo. Pero el que viene es después de Fallas, ¿no? Ah, es verdad. El que viene es Fallas. Saltamos al siguiente. ¿Vale? Vale. Buena semana, no comáis muchos buñuelos.
¿Vale? Igualmente a Hasta todos. luego, buenas Gracias. noches. Gracias. Venga, buenas noches. Adiós. 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 Adeu. Bye.